Muy buena gente, bienvenidos a un video de Pokémon TCK. Yo creo que será el último de la rotación del año 2025 de ahora. Y como dice en la miniatura, es despedida de uno de los mazos más grandes que estuvo en el formato, en varios formatos, desde que salió, que es Lugia Vistar, Lugia Viastro. Y me pareció eso, está bueno cerrar el ciclo de esta rotación. Con yo creo que el mejor mazo que estuvo en todos estos formatos. O sea, empezando desde Espada y Escudo y tal, cuando apenas salió, siempre fue bueno. Obviamente cuando empezó fue brutal, lo mejor. Después bajó un toque, pero siempre fue una carta que se jugó. O sea, y eso no pasa mucho. Entonces, ameritaba hacer la despedida a este mazo. Lugia que con 4 energías pega 220, que puede ser mucho de coste. Tiene 280 de vida. Encima descarta un estadio en juego. O sea, además. Pero la habilidad es lo importante, que dice que puedes poner hasta 2 Pokémon incoloros de tu pila que no tengan regla, de tu pila de descartes en el juego. Y es básicamente usar Archeops, que también de Silver Tempest, que se tapa 2. Entonces, como lo podemos poner de una, es eso, tratar de descartar los Archeops para ponerlos con la habilidad de una sin tener que evolucionarlos. Y dice la habilidad que una vez durante tu turno puedes buscar hasta 2 energías especiales. Mira esto, no, bueno, mira lo que es esto. No sabía. Hasta 2 energías especiales de tu mazo a un Pokémon. O sea que es una aceleración brutal. Y puedes tener 2, o sea, puedes acelerar 4 energías, más la de turno son 5. Y bueno, por eso siempre fue genial. Lo estamos repasando, pero bueno, ya sabrán lo que hace. Vamos a llegar el V para evolucionarlo al V-Star. Y luego el armado último que quedó, que es con Ferropalmas, cargándolo para hacer el Amphiberi Match y tener un bicho que pueda pegar a mazos pequeños y llevarte 2 premios. A este para lo mismo, porque con la legado pegamos 100 y 120, es lo mismo, pero me gusta más tener las dos opciones. El Ursaluna está bueno porque es un atacante que al final no necesita tantas energías, pero lo puedes usar en cualquier momento y pega durísimo. Y la fruta del postre también, que es Cinchino, porque mira, pega 70 por cada energía especial. O sea, tenés 5 energías, son 350. Y esto es lo que usamos para matar a Charizard y a bichos grandes. Yo siempre tuve el 2 y 2, aunque después salió el Regigigas, que bueno, que de hecho sacamos al Regigigas, pero no hicimos el mazo con el que Regigigas se destaca, que es con este. Entonces es buena oportunidad también. Que hace Jewel Breaker, que por 4 energías hace 100, más 230 si el oponente es activo, es Tera. Entonces con 4 energías, noquear de una a un Dragapult, a un Charizard es genial, porque este necesita una más. Pero bueno, el Cinchino nos sigue sirviendo para otros Lugia, para el Vistar, el Regidrago, etc. Después lleva siempre muchos Lumineon para ser consistente y buscar los partidarios. Y últimamente también es Quacabilly para hacer un primer turno más explosivo, porque lo que tiene Lugia es que lo que le costaba era eso. Por lo menos luego de que rotó al principio, es eso, lograr poner a los Archeops en la pila de descarte, ¿no? Ser consistente. Y bueno, los aromas que también van a rotar, que son de Silver Tempest para tirar cara o cruz y buscar evolución o básico, la Nidoball para básico, 4 Ultra para descargar justamente a los Archeops. Y la mesa goza también para tirar moneda, porque lo que queremos es eso, tener consistencia buscando los bichos, poniendo los Archeops y avanzando así. 3 boss, generalmente lleva 3 o 4, una heavy count. Carmine para tener ese primer turno también de descarte. 2 y 1 para seguir disrumpiendo igual. Y el Jack está bueno porque reemplaza esos Evolution Incense que teníamos antes por 2 evoluciones y la descartamos. Por eso te digo, antes Lugia obviamente era increíble. Ahora más flojo, pero sigue siendo bueno. Y 3 Research también para tener ese descarte y robar. El Thornton siempre fue muy bueno porque siempre descartamos todo, no tenemos recuperación, pero hace que un básico de la pila de descarte se reemplace por otro bicho y eso nos da una posibilidad increíble de ataques, eso me encanta. Las 3 doble de energía, 3 regalo para robar, 4 Jet Energy para movilidad, eso es importante. La legado para poder atacar con palmas, inclusive con Lumineon, y con la máscara fuente, y las Mist Energy para evitar los efectos de Dragapult, Giratina en su momento, ya no se juega y tal. Lo mismo con la Vigor, para que Regidrago no nos mate de una. Así que es eso, chicos, despedida de la última formación de mazos de Lugia Vistar, que creo que esta es la mejor lista cerrada, bueno, para mí, qué sé yo, pero como la última de lo que concluyó, y esto es para cerrar el mazo de una manera en alto, porque se lo merece. Así que dejen me gusta si les parece bien este video, comenten qué les parece, suscríbanse y síganme todo Discord y todo más que está en la descripción, y vamos a despedir el mazo como se lo merece en la escalera Pokémon TCG Live. Vamos a entrarle entrado a la Lugia Vista.
A ver, ¿qué tal? Que bueno, igual siempre... Yo te voy a decir que sí, es bueno. Nada más es... No es explicarte si es bueno o no, sino que ya sabemos que sí lo es nada más tener más partidas, más gameplays. Vamos a ir primero, lo cual es genial, y hay varios mazos que nos dejan ir primeros porque les gusta ir segundo. Esta mano con un básico, una ultra ball, mira. Sería increíble. Faltó eso. Pero esta no está mal. Puedo hacer Squawky también. Depende, bueno, depende de eso, contra qué estemos. Porque puedo poner Lugia al principio. Claro, pasa que si voy segundo, bueno, me lo pueden boletear. Pero vamos a arriesgarnos y ver contra qué estamos. Pero en principio... Ok, B2. Podría jugármela con Mesagoza, en verdad. Vamos a chequear un toquecito esto. Tenemos el Regi, porque bueno, B2 puede ser Dragapult, puede ser varios. Por ahí Minchino me bajo. Que me guste tanto que le podemos... Tenemos Minchino igual. Tenemos solo un Arceus en el mazo y uno en la mano. O sea, que hay muy pocas probabilidades de robarlo. O sea, yo creo que pongo el Mesagoza. Intento que salga cara. Vamos a ver, depende de lo que salga. La Mesagoza siempre te carga. Siempre te carga. Le voy a poner la Mist, creo que al Lugia. Y yo creo que voy a hacer Squawkabilly porque es tan difícil lo del Arceus. Ahí me tocó. Vamos a ver si me sale aroma. Si sale cara ya triunfamos, ¿eh? Perfecto, bien. Entonces ya todos los Arceus que estaban en el mazo ya están descartados, así que nos aseguramos eso. Vamos a hacer Ultra Ball. Y me traigo el Vistar. Y la verdad que es un turno impecable, porque encima tengo el Minchino. Puedo hacer el Ferropalmas porque no tengo el Tilmask. Así que... eso está bien. Tengo las dos evoluciones, tengo el Research. O sea, no te puedo pedir más nada. El Tilmask me hubiera gustado más, por eso es lo que mencioné, me gusta más. Le sale cara el Mesagoza, como siempre. Porque es como que le desarmas un poco el armado, digamos. Le desarmas el seteo. Es Dragapult, ¿viste? Me imagino que habrá bajado a la paloma para no quedar solo con B2. Pero bueno. Y es eso, el item lock no nos afecta en... No te digo en absoluto, pero... Ya usamos todos los ítems. Ya usé todos los ítems justamente a propósito, para que no me afecte. Así que... veremos qué tal. Está tardando un montón el oponente. O sea, te bajaste el Drippy. Bajaste otro más. O hace algo, pero no hay mucho. Y pegame, ¿no? O sea, no hay mucha historia. Se está tardando un montón. Y no me pegó encima. No, boludo, ya está. Bueno, a ver, yo los voy a evolucionar. Mucha historia no hay. Como te digo, voy a poner energía a este para retirarla. Podría haber hecho Arceus primero. Ahí creo que flashé. Tenés que haber hecho Arceus. Ahí jugué mal, atentos. Porque prefiero filtrar las energías para que no me toquen en la mano. Y yo creo que le pongo esa. Y Gift Energy. Y seguramente le ponga una Mist. Porque estamos frente a Dragapult. O le pongo la doble. La doble. Total, igual a Dracloak también lo fumeteo. Así que 120 para la casa. 100, digo. Y ya está, ahí empezamos a rodar. Está muy... A ver. El oponente, digamos, tiene Fezandipiti, ¿no? Vamos a robar esto. Ahí está el Arceus. Podría ser Dragapult. Puede sacar el ataque, la verdad.
Y yo no tengo... Bueno, tengo Minchino. Con Minchino se lo mato, sí. Lo que pasa es que si él me pega con Dragapult y baja un básico, yo lo que voy a hacer es boss al básico. Si él no baja otro básico, le puedo de hecho pegar con Lugia al Fezandipiti, no sé. Igual esta partida parece rara porque no me pegó ni con ítems. Aunque igual, mira, ni usé ítems. O sea, es increíble también mostrando esta despedida cómo es que Lugia en verdad se pasa un poco por el B2. Porque, mira, primer turno usé todos los ítems que necesitaba, ya me planté y ya está. No siempre suele así, pero no depende tanto de los ítems. Eso es lo que digo. Que Lugia no depende tanto de los objetos. Y bueno, sí, mi oponente creo que se quedó. Encima me trajo al Fezandipiti, así que... Yo creo que no... No hay mucha historia ya. No hay mucha historieta. Sí, además está congelado ahí. Yo creo que ya se fue. La Garcariola y chao. Y bueno, pero más o menos para mostrar es, ¿ves? Es Ferropalma, si te trae uno, bajas al ¿cómo se llama? Al amigo... Ay, se me fue. Al Regigigas. Y esta es la demostración de lo bueno que es. Inclusive podríamos hacer Thornton en tal caso. Tirar al Regigigas y hacer Thornton al Squawkabilly, ¿no? Con esta mano no, pero si me hace una Iona o algo así. Y bueno, sí, se fue, pero bueno, mostrar, mira, contra Dragapult que fue un envión así súper loco y lo avanzamos muy fuerte. Vamos a otro. Seguimos con el Lugia despedida mundial de uno de los Pokémon favoritos. Otra vez no tenemos básicos, pero bueno. Ok. No me está dejando porque él... Ah, porque tiene por ahí otro básico y está esperando ahí. Contra el oponente. ¿Contra qué estamos? Ahí está Thornton. Ah, es Squawkabilly solo, ok. Bravo. Bueno, ahí vamos. Bidu, ok. Otro Bidu. Tenemos Quacky. A ver si sale doble careta. No. Ok, pero ahí nos bajamos al Lugia. Tengo el Regi, tengo Coso. Tema que bueno, Minchino no voy a poder usar más Minchino. Eso es lo malo. Porque el Thornton sí te recupera los básicos, pero la evolución no tenemos recuperación. Así que... O tengo otra Ultra Bola, así que la voy a usar, yo creo. Por ahí tiro el Ursaluna o el Klefki. Y ya tengo los dos. Tengo Luminion. Tal vez baje otro Lugia. Bueno, no lo bajo. Ok. ¿Será otro Dragapult? No lo sé. Heavy Ball, bueno, no lleva. Terápagos. Ah, puede ser el de Cluff, que es un mazo mi favorito. Y lamentablemente tiramos el Klefki, que lo destruye. Y al Thornton también, así que no puedo hacer la mejor estrategia contra este mazo. De hecho es esto, tengo el Luminion, puedo pegar Luminion y poner el Klefki. Es increíble, pero bueno. Así será. Así será. Me puedo pegar un montón con el Bidu, pero... no importa, yo usé bien los ítems, ya está descartado los Archeops y tal. Lo que me gustaría es... Ah, no, igual el Tilmask no... Ahora no le... doble carrito. Ahora no le mato doble, salvo que me baje un Cluff. Ok. Tiró dos carritos. Bueno, puedo hacer Tilmask. No, la de agua. Ve que tiré el Thornton y el Klefki, o sea, justo las dos cosas que podía usar.
Es una pena. Hubiese sido ideal. Le hacía Thornton al Squawkabilly. Hubiese sido increíble. Toxic Powder. Me va a hacer 50. La verdad que no cambia mucho. Pero bueno, me lo envenena. Por ahí sí le va a cambiar si me pone el Pecharún, pero... Tengo la doble. Ok, vamos a ir con esto. Voy a hacer Lugia. Doblear, que puedo poner Minchino. Pero no vale la pena. Ahora la cuestión es, me gustaría hacer el máscara fuente. Tengo que hacerlo Minion igual para buscar un partidario porque... Ah, le puedo pegar en el Squawkabilly, de hecho. Pasa que dejo un bicho de 2 premios ahí. Se le puedo pegar y que se envenene, pero... después me mata el Squawkabilly y ¿qué hacemos? Tengo una máscara fuente. Yo creo que me la jugaría a eso. A que me toque la fuentina. Ahora estoy dudando en la doble incolora, en verdad. Si la pongo o no. Yo creo que no. Porque si encuentro la Jet, puedo tener una carga y aprovechar. Bueno. Ahora, si me sale cara, genial. Si no... Ok, cruz. Bueno, puedo atacar con aluminio. Igual. ¿Ves? Pero hubiera sido increíble poner al Klefki. Igual está en 60. Sí, hubiese aguantado, pero me lo envenena. No podría. Hubiese sido genial poder hacer eso. Así que vamos a ir con la ruta de aluminio, que era la que yo quería más o menos plantear. Hago doble e incolora. Le mato al Bidú. Aunque... sí, es que prefiero poner un bicho de un premio. Lo que pasa es que vamos a cargar al Lugia con 2 normales. Y esto va a ser medio jugado. Yo no sé si está bien. Pero lo que quiero hacer es con Luminion pegar, matarle al Bidú, mezclarlo en el mazo y poner un Archeops. Quiero poner un bicho de un premio adelante. Es muy arriesgado. Pero si él me lo mata, la carrera de premios voy bien yo. Bueno, no es que voy bien, en verdad. No va bien él. Entonces, yo ya con una de mano al Lugia lo cargo, ¿entendés? Hey, ¿qué pasa, Mac? Vamos a ver. Todavía no te había dicho nada. Porque el viernes seguramente ya el 90% va a venir mis... Pues tengo que mirarlo, está... Ah, y el Ursaluna Buenos también lo días, tiré. señor, ¿qué tal? Creo. ¿Cómo va todo? Entonces no sé si Pues puedo... mira, te comento. Porque el Ursaluna es genial en este mazo. Porque si me matan un Archeops, pongo una de mano al Lugia. Después empiezo a cargar otro bicho y el Ursaluna después lo puedo cargar también de mano. Energía de turno, digo. Bueno, ahora mismo. Vamos a ver si se arma todo la cuestión. Este es un matchup increíble, o sea, es genial. Es súper divertido contra Cluff. Porque Lugia le hace muy buen frente. Y Cluff te puede ganar igual, ¿eh? O sea, con Terapagos, si la juegas bien. Se trae la Forest Stone, por ahí se traiga al estadio y tiene el carrito. Y vamos a ver con qué me pega. Yo igual tengo un objetivo en la manga que es Luminion, pero seguramente se traiga el Fezandipiti, así que voy a ir probablemente a ese primero. Seguramente. Sí, ahí la puso. Tiene el Monkey Dory, mierda. El Monkey y el Dory. Ok. Bueno. Veremos qué hace. Y me lo mata de una, ok. Bueno. Pierdo un Archeops. He jugado, como te digo, he jugado lo que digo, pero es como que me ahorra que el tipo no me gane en 2 turnos, ¿no? Porque el Lugia me lo podía matar. Bueno, de hecho, se lo puedo matar con el... Eso, con el Regigigas, ¿no?
O el ferro. Con el Reggie. Es un buen momento para mostrarlo. O, si no, le digo, hago voz al Fezandipiti y ya está. Minchino también es un buen atacante, pero yo creo que el Reggie está bueno porque le mato. Es igual que Minchino, porque Minchino tendría que usar 4, pero bueno, ya los tiré. Y tengo la propulsión en la mano. Lo que puedo hacer es eso. Cargar la propulsión. Vamos a ver Arceus primero. Porque yo le puedo poner incluso la doble. Igual se lo sigo matando. Y tengo 2. Claro, lo que pasa. Lo único malo es si me mata el Lugia. Bueno, ya está. Pero me imagino que bajará otro Terapa o no sé. Entonces, ya tengo todos cargados. Tengo 2 bichos cargados y el Arceus, por si me lo quiere matar. Le voy a hacer Guiono. Y él, aún así, me tiene que matar a este. No sé si es buena jugada, la verdad. Tendría que haberle matado al Fezandipiti. No lo sé. Pero yo creo que está bien, porque es como que él me lo puso enfrente. Me puede... Capo, porque con el Claf no me mata el Lugia. Está bien. Lo bueno es que eso tira bichos. Ah, no, pero si tira bichos y me saca la... Y me saca al Pecharunt. Me saca la posibilidad de poder hacer máscara fuente. No sé, vamos a ver. Y lo sacó, ok. Salvo que ponga el Claf. Y podría hacer máscara fuente si me pega con Claf. No es fácil. Entonces estoy ahí en el dilema a ver si hice bien esa jugada. Pero... qué sé yo. No sé. Ahora, ¿qué me puede salir para joderme? Es que él me puede matar al Arceus. Y ahí se me jode bastante la cosa. Matarme al Arceus con el cangrejo. No, pero yo se lo puedo devolver con el Regigigas. Porque el cangrejo se hace 110, 100... Sí, está bien. Bueno, está bien, entonces la jugada no está mal. Lo malo es que ahora tengo la legada en la mano. Y la quería poner... La voy a tener que poner de mano, ok. Vamos a ver, hay que pensar bastante con esto. Ok, si él bajó el Terapa o si me voy a atacar con él, me tiene que matar el Regigigas. Porque yo le devuelvo sin problema. O sea que ya se comprometió a matarme el Regigigas con esa jugada. No puede no hacer eso. Ahora, si él no se envenena, no va a necesitar... yo voy a necesitar algo más para matárselo. O sea, le voy a tener que matar al Fezandipiti. Y bueno, tiene el Monkidori en la banca. O sea, al final esa es una condición para mí para pegarle con el máscara fuente. Porque tiene 110. Me lo mató justo, 160, ok. Y ahora, a ver, voy a buscar Luminio en el Bozoros, obviamente. Y esa es mi condición, ¿no? Ahí está la fuente, justo. Voy a ver qué tiro con el aroma. Cruz. Me traigo el Luminion. Bueno, podría haberme traído el Ferropalmas y descartar. Tengo bastantes cosas. Tenía que haber traído el Ferropalmas. Ves que tengo el Thornton y el Ursaluna. Ese es el problema. En la pila descarte. Los dos. Y el Klefki. O sea, descarté justo todo lo que me sirve contra este mazo. El Bozoros, obviamente. Tengo otro aluminio para hacer otro boss. Ahora, la cuestión es el atacante. El siguiente.
Ja. Con el Tilt Mask es como que me aseguro... No sé, complicado. ¿Cuántas energías tengo? Ah, todavía me alcanzan todavía. Pasa que... Bueno, a ver, con Lugia puedo pegar también. Pero no sé si llego a las energías. Creo que tengo justas. Entonces es indeciso un poco a qué atacante pongo. Yo creo que Tilt Mask, ¿no? O sea, si tuviese el Cinchino pongo al Minchino y ya está. Pero es que los tiré a los dos. Ah, estoy indeciso, la verdad. Porque además le tengo que poner una al Lugia. No sé si poner otro Lugia. Pero es que es un gasto mucho de energías. Este puedo ser una carga y ya está. Yo creo que le pongo este y le pongo la... Ah, encima se me abre la banca, ok. Voy a bajarlo igual ya que está ahí. Voy a descartar un poco acá para igual vaciar la mano y con la regalo robar. Puedo traerme al Vistar también. Pero me tengo que comprometer a un solo atacante porque no me quedan energías suficientes. O sea, no sé ni qué hacer ya. Le voy a poner con Archeops una Lugia. Es que no tengo suficientes. Tengo unos... Claro, no, es con Lugia no puedo atacar. Así que la máscara turquesa es la... Es mi salvación. Y menos mal que no le mato al Terápagos porque... Y no voy a sacar el estadio. No lo voy a sacar. Porque así no descarta el Monkey Dory. Bien. Bueno, te da la opción, Lugia, ¿viste? Ah, porque tenía dos priceadas por eso. Si no hubiese... Pongo a Lugia y ya está. Y... ¿Por qué él me tiene que matar con veneno sí o sí? Esa sería la elección, pero es que me quedo sin energías. Tengo actualmente 2 y la doble. Necesitaba el boss además y el Lugia. O sea que es... Son varias cosas. Con el Tilt Mask solo energía y ya está. Es que claro. Igual puedo atacar con el Lugia todavía. Y hacer bossores al Latias o al Oranguru. O al Luminio, claro. Lo bajó con Nidoball. Se ve que para sumar a la banca, si no, no me lo mata. Ah, y lo malo es que él me lo envenena. Claro. Me lo envenena y no se activa la Gift Energy. Eso sí que es malo. Ahí me está haciendo 190, 230, 260. Necesito uno más. Eso es lo malo, por eso este matchup no es fácil. Pero yo no sabía, si no pongo Klefki y se acabó. O sea, pego con aluminio, pongo Klefki, reemplazo de Squawkabilly, o sea... es una destrucción eso. Pero bueno, veremos ahí. Taxi Power, me falta uno. ¿No? 190, 230, 260, le falta uno. Ah, bueno, con Kiran también. Qué bien. Con Kiran también llega. Ok. Casi se queda corto. Vale. Me lo mata, no se activa la gift. Y bueno, vamos a ganar de una forma bastante curiosa. Aunque igual él me puso el Furioseta. Necesitaba otro básico también. A ver, yo podría haberle descartado el estadio. Pero me descarta el Monkey Dory y me pone otros bichos y al final... Nada. Bueno, menos mal que no robamos otra energía. Y necesito dos que no sean doble, porque si no, no le hago 120 a la banca. Así que le pongo dos. Es una forma rara de ganar, la verdad. Al Tilt más... otra vez al Tilt. El Máscara Fuente. No me acuerdo cómo se llama. Heatspring. Y le hacemos 120 a... Mezclamos las energías a uno de la banca. Que es el Monkey Dory. Y puede ser también el Furioseta. Porque me dejó esa. Y ganamos contra Cluff. Terápagos, mi mazo favorito.
Bueno, estos dos de hecho son mis mazos favoritos. O sea, fue un enfrentamiento perfecto. Fue un enfrentamiento de mis mazos favoritos de este formato. Así que miren cómo se da y se puede dar muy bien para cualquiera de los dos. Pero si hubiese sabido, con el Klefki lo detonaba. Más que como pasó. Así que vamos a más partidas despidiendo el mazo. A ver, seguimos con la despedida de Lugia. Uno de los mejores mazos de la historia. Bueno, vamos a ver eso también cómo está jugando la gente, ¿viste? Porque por ahí la gente ya está probando rotación y yo les vengo a cagar el testeo. Pero bueno, hay que aprovechar también los últimos momentos de los mazos para poder seguir. Vamos primero, o sea que bien. O sea que bien. Puede ser Dragapult de nuevo. Puede ser... Uy, qué... A ver, mala mano te diría que sí, pero... Sí, te voy a decir que sí. Lost Box. Ok. Ah, el alegado es una pena que haya tocado porque... Va, lo que puedo hacer es igual. Klefki genial. Pero puedo hacer este. Ver un poco que tengo ahí. Tengo los tres. Tengo 3 Archeops. Tengo tal. Minchino por ahí no me lo bajo. Thornton. Está bien. Tal, tenemos 3, 4, 2. Faltan 2 dobles. 2 dobles y una... no, Jet está bien. Yo creo que bajo este. Y... claro, lo que pasa es que me gustaría el Tilmask. El Tilmask es genial, pero bueno. Y lo demás lo tiro, porque el Cinchino no sé si me sirve. Ahí está el Tilmask. Y me tocó la Jet, porque podría haber hecho Klefki. Ahora, bueno, la mano es mala, ¿no? De nuevo. Me gustaría una Ultra Ball. Klefki es genial, lo que pasa es que, claro. Que tiene este... Me hubiese gustado pegar... Este es mucho mejor. Salvo que baje el Manaphy, ¿no? Pero bueno. Tengo la Miss Energy, que también es buena contra... bueno, pero mi oponente creo que... genial, inclusive. Yo de hecho voy a hacer esto. Y te digo que si saco un Beastar... Casi que... El Klefki no... No, ya está. Saqué un Beastar, genial. Encima si me sale esto cara, ya está. Pa' casa. Nada, ya está. Esta está cocinadísima. Ni te la juegues, pa. Ya está. Yo me iría. Pero bueno. Así es Lugia, loco. Y recordando también... recordando también los viejos tiempos. Que era el clásico... Lugia contra los Box. Que fue el clásico de Silver Tempest al final. Al final fue siempre un poco así. Vamos a ponerle una y una. Y después no sé. Ya he gastado... Como te digo, a ver. Podría poner una doble al Lugia, ponte. Como por ahí. Porque seguramente me toca una doble ahora. No sé. Pero bueno, eso. Cerrando con el clásico. Qué loco. Obviamente no estaba Ferropalmas en su momento, pero era el Raikou. Era el Raikou Amazing, que te pegaba pum pum, como si fuera, bueno, la máscara esta turquesa. De hecho, claro, puedo hacer Thornton a hacer la máscara y volver a reciclar las energías. Ese estaría bueno. No lo tiré Thornton igual. Está bueno eso. Bah, es que paliza, Lugia, eso. Y nos seguimos despidiendo en lo alto. Y las partidas no duran porque sigue confirmando que es un mazo buenísimo. Aún así en las últimas, desde que salió, es increíble. Seguimos con la despedida, muchachos, vamos para adelante. Otra partida, otro match. Cerrando esta rotación, esta vez sí. Vamos a salir primero, elegimos también. Y... Bueno, a ver, igual la mano no está mal. Solo lo Luminion.
Es el único temita. Si me sale doble cara, te digo. Te aviso, te anuncio que hoy no renuncio. Bueno, mi oponente está eligiendo. Y elegimos primero nosotros. Uff. Creo que... A ver, Pikachu me suena a Miraidon, ¿no? O sea... Bueno, eso no está bueno. Quería que salga cara. Pero puedo hacer Klefki, de hecho. Voy a bajarme un Lugia primero. Tengo el Klefki. Lo que pasa que es eso. No sé si este era... Por ahí este era Box, en verdad. Si este era Box, no hay problema. Pero como me puso... Bueno, como yo elegí la moneda... No te sabría decir. Arceus hay 4. Está el Thornton. Son cosas importantes. A ver, no voy a ver premio por premio. Pero por lo menos la legado. 3 Mist. Ya tenemos una. Una doble acá. Entonces... Bueno, veremos. Me gustaría eso. Otra cara. Bueno, una cara. No, otra cara. Ahora lo que yo... Voy a hacer esto. Lo que yo podría hacer es jugar igual conservador. Es que no sé, si este era Box, no sé. O sea, hacer Klefki. Por si es Miraidon. Y bueno, eso. No sé si está bien. Bueno, de hecho este no se lo mato. Ah, bueno, le puedo pegar 10, pero... Le puedo poner la doble a este. Si me toca un Arceus, cerramos el trato. Podría haber hecho Ultra Bola Arceus, pero si es Miraidon... Me hace un Bindle y me gana básicamente la partida de una. Entonces vamos a poner Klefki, que me encanta Klefki acá en este armado de Lugia, me encanta. Te da una salvación ahí. Y no me diga que se rinde el oponente, ¿eh? No está ni reaccionando. Ahora, el problema es el siguiente, que aunque él no reaccione... Mira, Iron Man no funciona. Por eso es mejor Klefki que para mí que el Flower Main. Yo aposté a que sea Miraidon, la verdad. Pero bueno. Bundle no funciona, amigo. Tenés que tener sabido eso. Así que... Sí, yo creo que es Miraidon. Miraidon Joltik. Ok, Joltik va a cargar... Ah, no, pero es... No, por ahí no es Miraidon, es Pikachu. Ahora, a mí me gustaría hacer la máscara... La Teal Mask, ¿no? Podría hacer la máscara turquesa. No. No la Teal Mask, la fuente. Le mato a estos dos. Después al Squawkabilly. Y bueno, después no sé. Él carga cuántas son. Una y una, ¿no? 2. Ah, mierda, son 4. Ok. Buenísimo. Yo le podría poner la doble para no desperdiciarlo. Haría esto para no... Ok, ahí está la Teal Mask. Vale. Este me gusta. El problema es que me puede... Si tiene un boss... Es muy jodido. Pero puedo hacer Sov con este. Puedo hacer Sobi y no lo puedo retirar. La cuestión es que tendría solo un Arceus. Eso no me gusta para nada. Pero no sé. No sé. Entonces yo hago esto, hago sobada. ¿Sobada de qué? Ahora estoy pensando si pegarle después con el Klefki, ¿no? Me imagino. No sé. La verdad no sé. Hyperblower, ok, Klefki. Igual él no puede retirarlo. O
sea que me hizo un favor al final. Me hizo un favor retirándolo porque yo quería... Magnemite, ok. Es que yo le puedo pegar con este. El problema es este, pero le puedo pegar con el propio Klefki. Él puede seguir cargando. Ok. Que carga este, no pasa nada. Yo con el Klefki... Me da igual. El problema es que... 180, claro. El problema es el problema, ¿no? Porque... Es que no tengo nada para... Realmente... O sea, le puedo pegar 10, pero tengo que acelerar una energía. Ok. Y la doble no quiero ponerle acá porque... A ver, yo puedo retirar y pegarle... Claro, yo puedo retirar con la doble. No, puedo retirar con una cualquiera. Pero es que me van a quedar los bichos... Pues si me mata el Arceus no puedo pegar con Lugia. Pongo esta, ¿no? Klefki. No sé si estoy haciendo bien. Porque si le pongo esta son 180. No le mato al Pikachu, en verdad. No sé qué hacer, la verdad. Heads. Es un poco tarde, pero bueno. Porque ves, si yo le pego 100 son 190. A ver, me va a matar el Klefki. Si no me mata el Klefki... Vamos a ponerlo acá. No sé qué decirte, la verdad. Él no creo que quiera matarme a Klefki con el Pikachu, pero tiene una carta sola en la mano. Este partido está interesante. Bien, el boss está bueno. Está interesante por varias razones. El problema es... Bueno, está bien. A ver, veremos. Si él me mata a este... Se complica un poco. Este hasta 3 energías. Ok. Perdone, muchachos. Tenía el boss. ¿Qué está haciendo? No me iba a matar a... le falta la de metal. No. Menos mal. Y tiene que gastar... Ok, yo le voy a pegar ahora con este y sacamos un poco la historia. Vale. Robo 1, eso no me interesa. Si le pego con este... Puedo hacer de hecho Thornton y reemplazar este también. Y lo que vamos a hacer es Minchino. Y vamos a empezar a cargarlo, yo creo. Uy, mierda, dije se la guió. Esto y yo creo que una de estas... Bueno, el Lugia también. De hecho, el Lugia... No, vamos a pasar Minchino. Ok. Y ahora voy a hacer... Le pego 80 y 100. A ver, puedo hacer Thornton, de hecho. Puedo hacer Thornton. Es que prefiero tener al Klefki que al Luminon 1000 veces. Ahora, este puede servir también, pero me parece que es muy costoso. Entonces, yo voy a hacer Torrential Pump. Lástima que... Sí, obviamente. La legado igual la pongo y esta también. Está bien. Y le mato al Magnemite. Ok. Porque pensando que... No sé. Este Luminion. Este tiene un boss, me puede matar a este. Pero yo con una energía se lo mato. No sé. Y con otra doble le mato. No sé, es muy complicado al final. Un Arceus hay que manejar. Es como manejar con 3 ruedas, ¿viste? Un coche. Interesante. Lo que pasa es que justo Pikachu es como una carta muy jodida contra este mazo. Porque no le... Vale. Mi oponente también se atascó y este mazo no parece
Muy bueno. Mirá. Ok, me lo mata. Agarra 2. Pero yo le voy a poner a este, yo creo. Le voy a poner al Minchino. Él agarra 2, pero bueno, yo me guardo el Boss Orders también para... Me gustaría que me toque una energía... No me tocó, ok. Ferropalma lo puedo usar todavía. Pero bueno, es eso, tendré que cargar... Por ahí le cargo 4 en total. Bueno, no sé si está bien, de más. Y... podría ser algo más, pero creo que no. Vamos a hacer 280. Si lo matamos, porque ahora ya tiene contadores. Y simplemente estoy a 2 premios. Y bueno. Si él tuviese Ferropalma me podría sacar 3 premios al Luminion. Pero lo saqué con Thornton. Así que por ahí casi que rinde eso. Vamos a ver si logra... Puedo hacer Magneto. Claro, este es un mazo... No es Miraidon, es como un mazo Pikachu solo. Por rotación, me imagino. ¿Viste? Están jugando todo por rotación menos yo. No, hay gente que también lo está haciendo. Se trae otro Pikachu, seguramente se evoluciona este y... Ah, es Miraidon al final. Es Miraidon. Pero Miraidon Pikachu, ok. Bueno, es más o menos alguna de las listas que hemos visto. Es más o menos algo así. Pero como te digo, es un tema. Pikachu es un tema contra Lugia, siempre lo fue. ¿Ves? Mirá, tenía Ferropalmas, podría cargarlo y me hacía Bosores al Luminion y me ganaba. Pero Lugia fue más, como siempre lo es. Y la verdad que espectacular el mazo ahí. Bueno, rebatiendo un poco y despidiéndolo lo más grande con buenas partidas, la verdad. Espero que les haya gustado. Así que dejen me gusta, chicos, para el mazo de Lugia. Última promoción en estándar, por lo menos se puede jugar en expandido y es muy bueno. Por eso, al final, desde que salió hasta que se fue un mazo jugable porque la carta es genial. Comenten qué les parece, qué están mazos próximos, que están atentos porque ya se viene Journey. Así que suscríbanse para estar atentos a esto. Síganme en Discord, en Twitch, por ahí hacemos un directo. Y a más cosas, todo lo que está en la descripción. Ahí los links para que se metan. Gracias por ver nuevamente y nos vemos la próxima. Adiós. I was born inside a cage, didn't notice until today. Walking worried about the bears, my side was fixed, nowhere to watch.